Imaginen una música muy bonita. Y empieza. Bueno, La República de Sonora es una novela gráfica que inicié más o menos en 2009. Estábamos en un restaurante, unos amigos y yo, hablando sobre Plutarco Elías Calles, sobre el PRI, sobre la historia de México, sobre los cómics, etc. Y no, ya no era muchas gracias. Y nos pusimos a pensar, bueno, yo hago cómics y todos ustedes, mis amigos, escriben y yo también escribo. ¿Por qué no hacemos un cómic sobre la historia de México? Le ponemos superpoderes, le ponemos robots gigantes, le ponemos samuráis, le ponemos todas esas cosas que nos gustan a todos porque no hemos terminado de dejar atrás la adolescencia. ¿Y por qué no hacemos un cómic desde la conquista de México hasta 1923 más o menos, hasta 1945, cuando cae la bomba atómica y por alguna razón se acaba el poder de los sindicatos? Pues entonces vamos a hacer esa novela gráfica, como digo, con Plutarco Elías Calles y con mi amigo Fugo Medina como el guionista, y se va a llamar Peck. Vamos a poner Peck a esa novela gráfica, va a ser como de 4000 páginas y va a ser toda la historia de México. Ok, vamos a hacerlo. Pero dije yo, pero antes de hacerla voy a comenzar con una especie de práctica, un cómic de práctica de unas 30, 40 páginas, y lo voy a hacer sobre un capítulo raro de la historia de Sonora. Y ese prólogo a Peck se iba a llamar La República de Sonora. Y ese prólogo ahora tiene 277 páginas y me ha llevado 4 años de hacerlo. No he terminado. Y es sobre el conde Gastón de José Bulbón. No sé si ustedes recuerdan la historia del conde. El conde estuvo 2 veces en Sonora. La primera vez conquistó Hermosillo, aquí. Entró con gente, con su ejército, y básicamente derrotó al ejército de aquí, de Hermosillo, el ejército del general Blanco, y por unas horas, por un día, fue el dueño de Sonora. Proclamó en ese momento: esta es la República de Sonora. Y en ese momento de gloria se enfermó del estómago, él y casi todos sus hombres se enfermaron. Todavía no se sabe por qué, y se tuvieron que ir. Después regresó a Guaymas a intentar lo mismo, a intentar conquistar y a proclamar otra vez la República de Sonora, pero en ese momento pues llegó el general Yáñez y lo venció y fusilaron al conde de Guaymas. El conde Gastón de José Bulbón nació en Avignon, Francia, y vivió en París mucho tiempo, pero cuando se quedó sin dinero se fue a San Francisco, que es lo que vemos aquí. Se fue a San Francisco más o menos en 1849, cuando pues sucedió la fiebre del oro. Cuando no consiguió nada de oro es cuando comenzó a pensar en buscar mejor suerte en Sonora, y cuando llegó a Sonora es cuando se le ocurrió, ¿por qué no conquistar militarmente este lugar? Y pues todos sabemos más, porque les acabo de decir cómo le fue. No es única la historia del conde Gastón de José Bulbón. Aquí tenemos en esta foto a William Walker. No sé si ustedes sepan la historia de William Walker, es fascinante, porque William Walker proclamó no solo la República de Sonora también, pero también proclamó la República de Baja California, y llegó un momento en el que se convirtió en presidente de Nicaragua, en el maldito presidente de Nicaragua. ¿Se imaginan? También está Chateaubriand, que no existe en muchos registros históricos, solo existe en referencia al conde Gastón de José Bulbón, y pues no hay ninguna imagen de él, solo esta que pues tuve que hacer yo. Cuando me fui a París, más o menos en 2009, por primera vez, es cuando comencé a grabatear el primer borrador de la novela gráfica, y me quedó, como les dije primero, de 60 páginas, y no sabía si iba a hacerlo nada más con Bic en hoja blanca y engraparlo y por aquí y por allá. Pero después, poquito a poco, empezó a agarrar fuerza el cómic.
primer borrador se veía más o menos así. Más o menos. Y después comencé a leer ahí en la casa de mi ahora ex esposa, cómics que ella tenía. Why the Last Man, Transmetropolitan, 100 Bullets. Y yo dije, me está gustando mucho esto, ¿por qué no mejor, en lugar de hacer un cómic de 60 páginas todo piojoso, hago una novela gráfica, bien hecha, que se vea bonita? Y dije, ¿por qué no? Entonces, es hora de empezar a aprender a dibujar otra vez. Desde 2010 más o menos estoy dibujando el cómic, el webcómic semanal que se llama El Grito. ¿Y a qué viene todo esto? ¿A qué viene? A lo que viene es de que con Al Grito, desde 2010 hasta 2014, he estado practicando cada semana dibujo digital. Entonces llegó un momento en el que yo pensé, ok, no voy a hacer esta novela gráfica con Bic, con bolígrafo en hoja blanca. He estado practicando mucho tiempo, voy a hacerlo en digital. Y gracias al Grito me decidí a hacerlo, y con Al Grito he practicado muchas de las técnicas que voy a usar. El guión de la República de Sonora fue también algo completamente nuevo para mí. Yo nunca había escrito guión para cómics. Yo he escrito cómics desde que tengo 8 años y he dibujado cómics desde que tengo 8 años, pero nunca había planeado un guión con personajes, con diálogos, con un desarrollo dramático, etcétera, etcétera. Y fue muy nuevo para mí. Me quedó un guión de 30 páginas, entonces dije, si el guión tiene 30 páginas, el cómic va a tener 30 páginas por 3, 250 páginas. La primera vez que me vi enfrente de un problema de este tipo, tengo que hacer un cómic de 250 páginas y no sé cuánto me va a tomar. Cuando comencé a dibujar, tenía los borradores, estos garabatos que les mostré ahorita, y entonces dije, después de leer varios libros de dibujo y como mencioné ahorita, aprender a dibujar otra vez, voy a usar 3D también para esta novela gráfica. Entonces, el primer dibujo que yo mostré públicamente sobre la República de Sonora es este. Es un samurái cinocéfalo que está cortando la pierna al general Santa Anna. Entonces, para dibujarlo, normalmente pues lo habría hecho como todos los dibujantes, como les están enseñando ahorita en el taller de dibujo, con sus esquemas y con sus maquetitas, etcétera, etcétera. Y yo dije, vamos a hacerlo un poquito más interesante. Entonces tomé un pedazo de software que se llama DAZ Studio y empecé a hacer que los muñecos estos modelaran en la forma en la que yo quisiera. Empecé a mover la cámara como yo quería y encima de eso dibujé. Y aquí tengo algunos ejemplos de unas páginas de la República de Sonora con estos modelos en 3D. Ninguno tiene ropa y no hay fondo y no hay decoraciones, etcétera. Esta es una página muy poblada. Créanme, cada uno de estos cuadritos me llevaba como 1 hora y media, nada más modelarla. Esa es la plaza del Obelisco en Guaymas. Y esto es un brazo en robot. ¿Cómo hacer un cómic fácilmente en 4 años o más? Eso que están viendo aquí es, como dice, la fuente del cómic. Es escribir con mi propia letra en una página y después pasarla a un software de creación de fuentes. Y ese fue el primer paso que dije, no, voy a usar mi propia fuente. Y entonces después, ¿cómo se hace un cómic? Así. Uno empieza con un boceto en hoja blanca y uno sigue los voy a enseñar acá. Estos son los bocetos originales. Básicamente agarrar hojas blancas, partirlas a la mitad, doblarlas a la mitad y engraparlas y empezar a dibujar. Tengo como 20 de estos y es así como uno después llega a estas cosas, a modelar en 3D y después a dibujar por encima de ellos y después a pintar los colores sólidos con el uso de Photoshop y después a ponerle efectos y sombras y que ya quede una página completa, bueno, 2 páginas completas de la República de Sonora. Lo que ven aquí es uno de los mercenarios del Conde siendo visitado por 20 clones de Napoleón Bonaparte. ¿Cuál es mi respeto por la verdad histórica de los
hechos de lo que le sucedió al conde Gastón de José Boulbon en sus aventuras por Sonora, cero respecto a los hechos históricos. El conde Gastón de José Boulbon sí conquista Sonora, sí es fusilado y sí es derrotado por el general Yáñez, pero todo lo demás que ocurre pues no tiene ninguna necesidad de ser fiel a los hechos históricos. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no haces un cómic que les sirva a los jóvenes a aprender sobre la historia de Sonora? Porque no quiero. No saben ustedes qué coraje me dan los cómics que quieren ser instructivos y que quieren ser educativos sobre la historia. ¿Han leído ustedes cómics más aburridos que esos? Yo no. Quiero decir mentiras sobre la historia, quiero que la gente no sepa si realmente lo que pasó con el conde fue eso o no. Quiero que no sepan si en verdad tuvo contacto con Juárez, quiero que no sepan si en verdad Santana lo traicionó. Y tampoco es para que, quiero que no sepan para que vayan y lo busquen en un libro de historia, no, les quiero mentir y que se caigan en la mentira, que crean mal lo que sucedió en la historia. No sé si es una especie de vertiente en historiografía, mentira a propósito, pero debería ser. Se los dejo a los historiadores para que lo consideren. Ucronía. Sí. Como último apéndice, Napoleón Bonaparte y el Dr. Mal, lo que pasó es que conocí a este señor, que es el último descendiente, bueno, el más viejo descendiente de no solo Napoleón Bonaparte, sino también del hermano del conde Gastón de José Boulbon. Y este sujeto me dio, es el autor también de este libro. Este sujeto me dio unos manuscritos importantes, me dio unos poemas inéditos del conde, me dio dibujos del conde también. Y estos van a ser también, han sido parte importante para entender al conde y hacerlo crecer como personaje. 5 minutos, muy bien. En esos 5 minutos lo que voy a hacer es darle una exclusiva, como si supieran que existía este cómic antes de esta conferencia. Una exclusiva de las primeras páginas, las primeras 10 páginas de la República de Sonora. Lo que está sucediendo aquí es esto. El general, el cónsul Pepe Calvo, que es un personaje real, que es el personaje que al final traicionó y condenó al conde José de Boulbon, está amarrado en el puerto de Guaymas y 2 hombres de Gastón llegan con él y lo encuentran amarrado. Entonces, para que no lo maten, el cónsul Pepe Calvo dice: yo conocí al conde, les puedo probar que lo conocí contándoles su historia. Y es lo que hace. Pepe Calvo comienza a contarles la historia para probar que conoce al conde. Y así es como comienza la República de Sonora. En una especie de retrospección de Pepe Calvo, donde cuento cómo Gastón está desesperado porque no encuentra oro y conoce al otro aventurero, Charles de Pandré. Y bueno, por supuesto, de inmediato empiezan los superpoderes. Y así es como comienza la República de Sonora. Es una novela gráfica, 277 páginas, 4 años de mi vida. Probablemente me costó mi matrimonio. ¿Tienen preguntas acerca de esto? Sí. Bueno, yo no quiero verme como fan recalcitrante, pero esperaría uno que de venir del DF pudiéramos hacer un par de preguntas. Claro que sí. ¿Qué impacto crees que vaya a tener, o que te imagines que vaya a tener, no solo aquí en Sonora, sino a otro nivel, ¿no? O sea, ¿qué impacto crees que vaya a tener este trabajo al finalizar? No qué expectativas, sino realmente qué impacto, siendo objetivo, vaya a tener. Son 4 años de tu vida, ¿no? Sí. Y otra. No sé qué estudiaste tú. Letras. ¿Cómo fue tu trabajo al incursionar en el diseño, en el dibujo y en el cómic, si tú vienes de letras?
Bueno, dibujo cómics mucho más antes de que me gustara leer literatura. Dibujo cómics de los 7 u 8 años. Entonces toda mi vida he dibujado cómics, incluso mientras estudiaba letras seguía dibujando cómics. Entonces realmente no entré a los cómics, sino que entré a letras. Y se complementan muy bien, unos dibujar historias, el otro leer historias, entonces realmente van muy de la mano. Entonces, nunca hubo un real conflicto entre Carlos Mal, el que lee cómics, el que escribe cómics, y Carlos Mal, el que escribe literatura. La otra pregunta, ¿qué expectativas tengo? Bajas. Lo que yo quería lograr con esta novela gráfica, ya lo logré, que era aprendí mucho no solo sobre el Conde y sobre historia, sino a dibujar, a hacer cómics, a pintar, es una de las experiencias más ricas que he tenido en mi vida. Sigue todavía, es lo que me gusta, sigue todavía, no lo he terminado, me faltan como 200 páginas para colorear, pero sí, al final mis expectativas eran, voy a aprender mucho de esto, voy a ser mejor dibujante, mejor escritor. Yo creo que para ser cero humilde, si ya lo logré un poquito. Yo esperaba que en 2013, pero llegué aquí y conseguí trabajo, que es buena noticia, es mala noticia. Es buena noticia porque no voy a morir de hambre, pero es mala noticia porque tengo muy poquito tiempo para seguir coloreando. Espero que en 2014, espero que durante 2014, y pues voy a estar plagando a la red con esto cuando salga. Entonces si están interesados se van a enterar. ¿Había una pregunta por ella? Sí. ¿Cuál es el programa que utilizaste para creación de tus personajes, para los bocetos? ¿Para 3D? Sí. Se llama DAZ Studio, DAZ Studio. Es gratis. Y bueno, sé que tienen más preguntas porque es demasiado interesante el trabajo que está haciendo Carlos Mal, pero esas las van a tener que guardar a finalizar esta mesa porque tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, Carlos Mal, por la presentación.